Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta mesa que se titula Una etapa de expansión, la transición de 1975. Ahora que se cuestiona tanto esa etapa de la transición, yo quiero empezar con una afirmación. Ser periodista y conocer como periodista la etapa de la transición son de las mejores cosas que recuerdo de mi vida profesional. Fue una época apasionante que se inicia en 1975 con la muerte de Franco y que se prolonga, según la mayoría de los historiadores, hasta 1982, cuando el PSOE gana las elecciones y se forma el primer gobierno socialista. 7 años irrepetibles, espero que irrepetibles, de la historia de España y un lujo poder vivirlos en primera fila. Nos acompañan 5 de los periodistas más representativos de la generación de la transición, a los que doy la bienvenida a este ciclo y les agradezco en nombre de la Fundación Manuel Alcántara su participación en el mismo. También, lógicamente, quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a dirigir esta mesa. Gran responsabilidad, entre tanto grande del periodismo, que no sé al final quién va a dirigir a quién, pero bueno, intentaremos hacerlo bien. Consuelo Álvarez de Toledo, Lorenzo Díaz, Charo Zarzalejos, que se me han cambiado de turno, de sitio, Pilar Cernuda y Pepe Oneto, bienvenidos a todos. Antes nos han hablado de las pioneras del periodismo y de figuras como Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, Josefina Caravia. Junto a ellas hubo muchas más mujeres, quizás en una proporción pequeña si lo comparamos con el número de hombres que ejercían el periodismo, pero grandes mujeres que trabajaron como grandes profesionales y que su labor sin duda no ha sido reconocida en la proporción que se merece. De hecho, de muchas de ellas se conoce más su faceta como escritora. No voy a repetir ya los nombres de los que hemos hablado en la mesa anterior, a pesar de que fueron pioneras, a pesar de que fueron las que desbrozaron el camino que hemos recorrido las periodistas hasta aquí. Un camino que ha sido sinuoso y hostil, sobre todo hostil, porque fue hostilidad lo que encontramos muchas cuando comenzamos aquella expansión, que estoy de acuerdo con el título de la mesa, en los años finales del franquismo, con las últimas promociones de la Escuela Oficial de Periodismo y las primeras de las facultades de Ciencias de la Información, que se crearon en el año 1971, aunque el primer curso no comenzaría hasta 1972. La incorporación de las mujeres a las redacciones se caracterizó inicialmente por un intento de relegar a las periodistas a cubrir algunas de las parcelas de la información consideradas más femeninas. Cultura, sociedad y dentro de ella moda, eventos sociales. Yo personalmente, en mis inicios de práctica, tuve que cubrir más de un concurso de belleza de estos de los Misses de la Costa del Sol. La transición española fue, entre otras muchas cosas, una etapa de conquista de libertades y de derechos para todos, pero muy especialmente para las mujeres. La transición fue, sin duda, el espaldarazo a la rebelión de las mujeres, la que permitió que iniciáramos nuestro camino hacia la conquista de derechos, hacia la igualdad. Además, 1975 será un año decisivo, no solo por la muerte de Franco, sino también porque Naciones Unidas lo declaró como el Año Internacional de la Mujer, hecho que no pudo eludir ni el régimen franquista y que fue aprovechado por los escasos sectores del feminismo que estaban organizados entonces, entre ellos el más representativo, creo recordar, que era el Movimiento Democrático de Mujeres. 1975 fue también el comienzo de nuestra conquista de las redacciones, que comenzaron a recibir aquellas promociones y que consiguieron también empezar a diversificar contenidos, fruto sin duda de la libertad de expresión, pero también de nuevas formas de ver las cosas y del creciente interés por temas hasta entonces fuera de la agenda de los medios. ¿Contribuyó a ello la presencia de mujeres en las redacciones? Yo considero que sí, que sin duda.
¿Cómo contribuyeron? Me gustaría saber la opinión de los periodistas que se sientan hoy en esta mesa y les traslado ya esta cuestión. Yo ayer, por mi parte, mientras pensaba en cómo introducir este tema, se me ocurrió mirar las noticias publicadas en El País, porque bueno, fue el primero que abrí, sobre asesinatos de mujeres, violencia machista. Las noticias sobre el hecho en sí están indistintamente firmadas por hombres y por mujeres. Depende del corresponsal o el periodista en cada provincia donde sucede el hecho. Pero la mayoría de las informaciones y reportajes que profundizan en este grave problema están firmados por mujeres. No hay una óptica distinta, pero sí una preocupación mayor por algunos temas. En la actualidad, las promociones de periodistas están dominadas por las mujeres, en una proporción de 70 a 30. Ello ha facilitado esa conquista de las redacciones por la tropa. Sin embargo, el cuerpo de mando, las generales, si me permiten este símil militar, lo tienen más difícil para desplazar a sus colegas o para compartir con sus colegas los puestos de responsabilidad de las redacciones. Es una conquista aún pendiente. Está claro que no es una cuestión de aptitud. Solo hay que ojear los expedientes de los alumnos de periodismo para saber quiénes tienen los mejores expedientes, las alumnas. Creo que es, sobre todo, y al margen de otras hostilidades, dificultades o desigualdades, una cuestión de actitud, de planteamiento, de ambición. Regularmente hago una pequeña encuesta entre mis alumnos de periodismo y, entre otras cosas, les pregunto a qué aspiran llegar como profesionales y a qué estarían dispuestos a renunciar para lograrlo. Lo cierto es que la mayoría de las alumnas se conforman con puestos de redactora, presentadoras de programas informativos, locutoras, mientras que la mayoría de los alumnos aspiran a puestos de responsabilidad, incluido el de director. La mayoría de las alumnas no están dispuestas a renunciar a formar una familia o a cuidar de sus hijos, mientras que la mayoría de los alumnos sí. No es necesario renunciar a formar una familia para ser periodista. Muchas de las que estamos aquí tenemos hijos y tenemos nuestra familia. Es, por tanto, una cuestión de actitud ante las dificultades y la pasión por esta profesión lo que ayudará a terminar de desbrozar el camino cuya expansión comenzó con la transición. Hay muchos nombres que me gustaría traer como ejemplo de mujeres periodistas protagonistas de esta etapa, de Pilar Nervión, su directora de Pueblo, además que coincidió con Carabi algún tiempo, a Victoria Prego, Concha Bordona, Sol Gallego Díaz, Montserrat Roy, Maruja Torres, Natibel Preciado, Julia Navarro, Pilar Urbano, María Antonia Iglesias, Rosa María Calaf, Carmen Sarmiento, tantas y tantas en estos años, me dejo tantísimas también sin nombrar, más o menos conocidas, muchas poco conocidas, pero en ese sentido también quiero reivindicar que desde las provincias muchas mujeres hicieron mucho también en esa etapa de la transición. Tantas y tantas periodistas con un trabajo que las avala, artículos y opiniones que son referentes para muchos españoles y que demuestra que en periodismo ya no hay parcelas exclusivas para las mujeres. Aquí tenemos la muestra. La conquista de las redacciones significó también la conquista de todas y cada una de las secciones. He nombrado a muchas personas que sin duda podrían aportar muchísimo, pero creo que tenemos aquí pues, la mejor representación de periodistas que trabajaron, que conocen la etapa de la transición y que luego, además, han ejercido con éxito su trabajo como periodista. Y yo les voy a proponer a cada uno de ellos, empezando por Pepe Oneta, por ejemplo, empezamos por allí, una intervención para que den su visión de esta etapa. Y luego creo que lo mejor es que tras esa pequeña intervención de cada uno se abra abrir un diálogo entre ellos para después también abrirlo con vosotros, si os parece. De modo que, Pepe, cuando quiera. Que estamos en un acto de provocación. Es decir, a estas alturas, con la que está cayendo en el país, hablar de la transición en la universidad me parece una provocación. Sobre todo, cuando hay un partido político que puede convertirse en alternativa de gobierno, que dice que su objetivo es abrir el candado del año 1978 y terminar con lo que fue la transición, que probablemente, y podremos discutirlo, ha sido uno de los periodos más brillantes
que ha habido en la historia de España, un periodo además que se estudia en las universidades de todo el mundo después de una etapa realmente frustrante que fue la Guerra Civil Española y que permitió pasar de una dictadura, de la dictadura que probablemente nadie de Podemos ha conocido, se han educado en un régimen de libertad. Muchos de nosotros no nos hemos educado en un régimen de libertad, sino en un régimen de dictadura. Sabemos lo que es pasar de un régimen dictatorial a un régimen de libertades, lo que supone de esfuerzo cambiar ese sistema, y resulta que uno de los partidos políticos nuevos que salen en nuestro país y que además es la gran sorpresa, la gran novedad dentro del panorama, es que efectivamente hay que romper el candado del 78 y terminar con el régimen de la transición. Un régimen que, como digo, se hizo con grandes dificultades, con grandes defectos, con grandes condicionamientos, pero que probablemente, repito, es el periodo que se ha producido en España y que se ha producido con más libertad y que ha producido mayor bienestar, a pesar de que ahora nos ha cogido en una época económica que ha puesto de manifiesto todas las contradicciones que hay en el propio sistema. Por eso digo que hablar aquí, en la Universidad de la Transición, en estos momentos, me parece una auténtica provocación y me parece que no es un lenguaje políticamente correcto. Lo correcto es decir que efectivamente tenemos que terminar con la transición, con el régimen del 78, con la Constitución del 78, abrir un periodo constituyente y empezar desde el principio. Yo creo que eso es lo correcto en este momento. Y a partir de ahí podemos seguir discutiendo. Pero bueno, dicho esto, que no deja de ser una provocación por mi parte, creo que efectivamente la transición ha producido una de las mayores épocas de esplendor en la prensa española. Hay que conocer de dónde partimos, en una situación de total control de la prensa, donde hasta los periódicos tenían que tener un director que era nombrado por el gobierno, a el hecho realmente siniestro de que todo lo que se publicaba tenía antes que pasar por la censura. ¿Qué es lo que permitió la transición? Bueno, pues evitar todo este camino bochornoso y acceder a un régimen más o menos de libertades con condicionamientos, porque partíamos de muchos condicionamientos y gracias a eso todo esto generó una generación de periodistas, tantos masculinos como femeninos, porque esa división entre el periodismo femenino y el periodismo masculino es una división realmente sorprendente. Yo creo que es un poco la óptica y la visión con la que se trata cada tema. Incluso la prensa masculina y la prensa femenina son dos fenómenos realmente muy diferentes que tienen formas distintas de metodología para tratar de ellos. Pero digo, gracias a eso, probablemente en esta época es la época de mayor florecimiento de personajes femeninos que acceden a la profesión y que forman una serie de columnistas que son verdaderos puntos de referencia dentro de la prensa nacional. Y no solamente me refiero a prensa escrita, sino a gente que trabaja en radio, en televisión, en otros medios, pero que forman un conjunto de personajes que probablemente la prensa española de esa época no se entendería sin personajes, como digo, de Rosa Montero, Sol Gallego Díaz, Natibel Preciado, Victoria Prego, Carmen Sarmiento, Ana Blanco, Rosa María Calaf, Carmen Rigal, Lucía Méndez, Cristina Peri Rossi, Pepa Bueno, Concha García Campoy, la gran Concha García Campoy, Pilar Nervión, María Antonia Iglesias y toda una serie de profesionales que se fueron incorporando a la profesión y que aportaron mucho a lo que fue la recuperación de las libertades en nuestro país. Creo, por otra parte,
que hay un fenómeno que todavía no está estudiado suficientemente, que es el papel de la prensa femenina en nuestro país. Una prensa femenina que en este momento tiene una gran influencia, en la llamada prensa rosa, pero que en un momento determinado tuvo un gran fracaso en nuestro país, y hay que decirlo. Cuando en el inicio de la transición y en la recuperación de las libertades se pensó que España, por ejemplo, era un país abonado a la entrada de las grandes empresas multinacionales con grandes productos como Cosmopolitan o como Marie Claire, resultaron que esas empresas nacionales fracasaron en nuestro país. Hombre, habrá que hacer un estudio de por qué ese fracaso en un país donde había una escasez de prensa femenina, una prensa femenina muy pazguata, muy ligada a una doctrina muy cercana al Opus Dei. Me estoy refiriendo a revistas del tipo de Dunia o revistas del tipo Telva, que tuvieron una gran vigencia durante muchos años, y que el desembarco de estas empresas, que eran producto de empresas multinacionales, caso Cosmopolitan o caso de Marie Claire, los primeros años de la transición fueron un gran fracaso. Apenas duraron 25 o 30 números, y probablemente porque chocaron con la mentalidad que entonces había en la sociedad española. Era una prensa muy feminista, muy reivindicativa, con un lenguaje muy directo, incluso provocador, que aquel ambiente pazguato de aquellos años producía verdadero rechazo. No deja de significativo que después de haberse producido ese rechazo y esas publicaciones cierran en un momento determinado, sin embargo se produce el gran boom de los 80. Esa misma empresa, el Cosmopolitan o Marie Claire, luego hubo Marie Claire 16 y luego, cuando desaparece el grupo 16, Marie Claire solo, esas revistas se han convertido luego en punto de referencia no solamente de lo que es prensa femenina, sino lo que significa de punto de reivindicación de valores que movimientos feministas en ese momento propugnaban. Creo que el gran defecto, y lo decía nuestra presentadora antes de comenzar el debate, es que aunque las revistas femeninas siguen cumpliendo un papel fundamental dentro del sector, y que la gran parte, o si no la mayoría, de las revistas femeninas son directoras, las directoras no son exclusivamente las que deciden. Por encima de ellas hay un editor jefe y por encima de ello hay un consejo de administración. Tanto los editores jefes como el consejo de administración está formado por personal masculino, que son los que realmente influyen en los contenidos y sobre todo en la orientación de los productos. Poco más puedo añadir, salvo que en el debate planteemos temas que creo que son importantes y que he dejado fuera por falta absoluta de tiempo. Muchas gracias. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la introducción, moderadora, porque me cuesta hablar de feminismo y de mujeres periodistas en época de la transición. Creo que fue lo menos relevante. Es que éramos iguales. Yo empecé a trabajar en periodismo en el año 72. Me pilló la transición ya en España, porque ya estaba unos años fuera. Empecé a hacer crónica parlamentaria con Charo y con Pepe y con Consuelo en la primera legislatura, en la constituyente, en aquella legislatura que suele contar Consuelo, en la que a Jordi Pujol le tratábamos de tú y de Jordi, y que por cierto, me discutían el otro día que Arzallus y Jordi Pujol fueran diputados en alguna ocasión. Claro que lo fueron, la gente le falta memoria. Y en aquella época es que lo que menos importaba es cuántas mujeres había o cuántas mujeres no había, si teníamos puestos de responsabilidad o no teníamos puestos de responsabilidad. En las Cortes aquellas iniciales había dos mujeres excepcionales por su trayectoria profesional. Una era Pepita Carabias, que aún estuvo unos meses en activo cuando estábamos nosotros en las Cortes. La otra era Pilar Narbión, que se convirtió motu propio en la tía de todos nosotros. Pilar Narbión era subdirectora del periódico Pueblo y su trayectoria
importante como mujer de periodismo empezó siendo corresponsal en París y fue un hito porque una mujer no podía vivir sola, soltera, y mucho menos en París. Entonces, en principio, sus padres la autorizaron a aceptar la oferta de Emilio Romero, que era el director de Pueblo, con la condición de que se fuera con una tata, con una acompañante, a un apartamento, y luego finalmente decidieron que no, que era mucho más seguro para su honorabilidad y para su prestigio personal y para su buen nombre que tenía que mantener en aquel pueblo en el que vivía, en Alcañiz, si vivía en un hotel. Y se fue a vivir a un hotel en el que también estaba muy cerca José Luis Balbín, que la cuidaba y estaba pendiente de que llegara al hotel a la hora correcta. Pero aparte de esos episodios que nos contó Pilar y que eran de años anteriores, yo nunca, en aquellos años, nunca vi ninguna diferencia de trato, ni de comportamiento, ni de actitud de ningún político, de ningún director respecto a nosotras. Emilio Romero potenció a gente como Pilar Narvión o como Carmen Rigal, por ejemplo, por mencionar solo algunas. En el ABC había una corresponsal de guerra cuyo nombre no recuerdo, que le preguntaba a Pepe y tampoco la recuerdo, lo recuerdo, sé que una señora gordísima, gordísima, además a lo mejor Manolo, tú lo recuerdas, Manu Leguineche compartió muchas aventuras con ella en guerras lejanas y no tan lejanas. En La Riva, que dirigía Jaime Campmany, potenció a Rosa Montero, que mencionaba hace un momento Pepe. En el Madrid, bueno, fue una gran escuela de mujeres periodistas, estaba Judy Bustamante, estaba Natibel, y sinceramente es que no ni lo planteábamos. Es que yo no conozco ninguna discusión de ver si éramos más, si éramos menos. Sol Gallego era la experta en conseguir encontrar exclusivas, porque tenía muy buena fuente en la ponencia constitucional, e iba de la mano con Boni de la Cuadra, que hacían un tándem, ella era mujer, él era hombre. Yo creo que nunca nos planteamos, sinceramente, nunca nos lo planteamos. Yo tuve la fortuna enorme de trabajar con un jefe absolutamente excepcional, como jefe y como periodista, Manu Leguineche, que aquí que estáis muchos estudiantes de periodistas, estoy segura que muchos de ellos habéis querido ser periodistas para ser como Manu. Era una persona, bueno, indescriptible en su arrojo, en su aventura, en su forma de ser periodista y de enseñar a ser periodista. Yo creo que Manu era una escuela de periodistas en sí mismo. Enseñó, yo todo lo que sé se lo debo a él, y cuando le decía siempre a los recién llegados, periodista es saber escribir una historia. Y eso es lo que a mí me enseñó, y yo creo que es lo que hicimos aquella gente de la transición. En la transición nos interesaban otras cosas. Yo recuerdo cuando murió Franco, que a mí me pilló en la cama después de estar un mes, yo creo, primero en el Pardo y luego en el hall de la Paz, intentando ver si se moría de una vez. Ya no era porque teníamos ganas de que se muriera, que también, sino porque no podíamos más de guardias, sobre todo en el Pardo, con un frío insoportable y además sin saber cómo mandar la crónica, porque en aquella época no existían móviles, había un único teléfono de fichas en un bar, en un restaurante del Pardo, que además había puesto unas pesetas Miguel Ángel Aguilar a los camareros y lo tenían en la exclusividad, y teníamos que dorarle la píldora a Miguel Ángel para conseguir un teléfono con una larga cola, con unas fichas para poder mandar las crónicas de Franco. Cuando se murió Franco me dicen, ¿qué sentiste? Sinceramente, miedo. Miedo, ¿por qué? Porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Afortunadamente, bueno, había alguien que iba a hacerse cargo de la jefatura del Estado, que era el rey Juan Carlos. No sabíamos cómo iba a funcionar aquel rey. Desde luego, como príncipe, nos parecía cortito, no parecía una persona que tuviera muchas ansias de convertir una democracia a este país. No sabíamos cómo iban a reaccionar los franquistas, si efectivamente se iban a la democracia. No sabíamos qué iban a reaccionar los comunistas, que eran los auténticos antifranquistas durante la época en que Franco vivía, junto a los democristianos, hay que reconocerlo. Los que estuvimos en la universidad, para nosotros los antifranquistas eran los del PC y los democristianos, que lo pasaron muy mal. Los socialistas aparecieron muy tarde, y en Madrid muy poco, bastante más en Sevilla, pero en Madrid muy poco, y en el País Vasco. Pero teníamos miedo. Y una vez que se puso en marcha el proceso, que costó asumirlo porque no nos acabamos de fiar de que el rey fuera a ser la persona adecuada, y cuando se hicieron aquellas constituyentes, sí asumimos los periodistas que a nosotros nos tocaba algo que era fundamental: explicar a los españoles que también tenían miedo
que se podía hacer, que aquella tarea inconmensurable, aquella aventura que parecía que no podría realizarse, que podía hacerse y que era bueno para España la democracia y que era bueno que hubiera partidos políticos, más adelante que era bueno que el Partido Comunista fuera legalizado. Solamente los que llevaban 40 años sabiendo lo que significaba para los españoles que alguien dijera que era comunista le podía causar la muerte, y de hecho todos hemos conocido algún fusilamiento simplemente por ser comunistas, y por tanto había que hacer un trabajo ímprobo junto a aquellos políticos de la transición para explicar a los españoles que había que confiar en aquellos dirigentes nuevos, en aquellos políticos, en aquellas cortes constituyentes y en la Constitución. Por tanto, prefiero ir al coloquio, pero solamente ese apunte. Primero, sinceramente, desde mi punto de vista y por mis vivencias y por mi experiencia, no era lo más importante si había muchas mujeres o había pocos hombres. Estábamos todos en la misma historia, en la misma aventura, en el mismo proyecto. Y segundo, los periodistas teníamos una tarea muy clara y de muchísima responsabilidad, que era quitar el miedo a los españoles y explicarles que si venía una democracia, si España se convertía en una democracia, eso era lo mejor que nos podía pasar. Gracias. El incremento de mujeres periodistas llega con las primeras promociones de las facultades, sin duda. En todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Simplemente me he referido al número en ese sentido. Las mujeres periodistas o las periodistas hemos trabajado codo con codo en cualquier tipo de tema, en cualquier asunto, sin ningún tipo de problema. También depende del medio donde trabajaras, ¿no? Que no todas, y yo me siento entre las privilegiadas, no todas han tenido la misma suerte. Charo Zarzalejo. Tengo que partir de la base que aquí, entre todos mis compañeros, soy la menos importante en el sentido que llegué un poquitín más tarde que ellos al periodismo. Yo empecé en el año 76 y prácticamente toda mi carrera profesional se ha dedicado en el País Vasco, pero la Gaceta del Norte me envió a Madrid a cubrir todo el periodo constituyente. Tengo que decir que a mí me parece, además de sumarme al homenaje que se ha hecho a todas las compañeras que se ha citado, porque realmente, pues eso, personajes como Pilar Narvión sí que fueron auténticas pioneras, yo creo que las demás hemos tratado de seguir su estela y la de otras muchas con una cierta dignidad, pero ellas sí que rompieron moldes. En cualquier caso, yo creo que la transición, tan denostada hoy por muchos, fue un momento irrepetible del periodismo español. Creo que los que tuvimos la suerte de vivirla hemos recibido la mejor clase de periodismo que nunca se puede impartir. Y es verdad que desde el punto de vista numérico es cuando se inició una mayor presencia en el Congreso de Diputados. Hoy hay tropecientas mil, pero en nuestra época pues éramos las que estamos aquí, más 10 o 12 personas más que hiciéramos crónica estrictamente parlamentaria. En aquella época el periodismo tenía algo de lo que hoy yo creo que carece y que yo recuerdo con una cierta nostalgia. Y es que trabajábamos con una cierta épica, precisamente por lo que contaba Pilar. Empezábamos un periodo incierto en donde no sabíamos qué iban a dar de sí nuestros responsables políticos. Nosotras mismas nunca habíamos escrito crónicas parlamentarias. Todos teníamos que aprender todo. Pero yo creo que enseguida tuvimos conciencia clara de que eso, que no sabíamos muy bien cómo había que hacerlo, o salía bien o nos la jugábamos. Y yo creo sinceramente que en aquel momento la prensa, masculina y femenina, por supuesto, supimos estar a la altura. Tened en cuenta que por entonces, vosotros ahora para ver lo que ocurre en un periódico o saber una noticia, pues dais un tuit y os enteráis de todo, No, en aquella época una noticia nos la teníamos que trabajar a base de horas, esperando a la puerta de un ministerio, o haciendo 50 llamadas o estarnos 12 horas en el Congreso de los Diputados. A mí aquello, yo comprendo que ahora, en fin, que todo tiene muchísimas más ventajas, pero creedme que es una aventura apasionante salir buscando noticias por el Congreso de los Diputados. Yo la viví con una ilusión espectacular.
y también con una cierta esquizofrenia, y me explico. Yo tenía mi sede de trabajo en la Gaceta del Norte en Bilbao, pero estaba destinada al Madrid, pero aún así iba mucho a Bilbao. Y vivía dos mundos distintos, el de la ilusión, el del diálogo, el del acuerdo que se respiraba en el Congreso y el drama que vivíamos en el País Vasco, en donde he llegado a cubrir nada menos que 190 atentados y he visto a no menos de 50 personas destripadas por atentados de ETA. A mí aquello me producía una enorme angustia, me daba miedo que lo que yo viviera en Madrid no se pudiera trasladar al País Vasco, y en ese sentido fue duro pero apasionante. Yo creo que no hay nada perfecto, pero soy de las que reivindico la transición frente a quienes quieren destrozarlo todo. Creedme que fue casi milagroso, y los milagros también tienen sus defectos. Pero tened en cuenta que en aquella época, además de la incertidumbre de cómo íbamos a salir de la etapa del franquismo, no sabíamos cómo nos iba a responder el rey, sabíamos que había un sector del ejército, en fin, dispuesto a la no reconversión, había una ETA acribillando, y todas estas son circunstancias que condicionaban mucho el medio ambiente político. Yo creo que todo aquello se consolidó efectivamente cuando Felipe González ganó las elecciones en el año 80. Daba miedo que llegara a la izquierda y yo creo que el triunfo de los socialistas consolidó, junto con la actitud del rey el 23F, la democracia en España. Recordando aquella época, yo reconozco que lo hago con satisfacción y con una cierta melancolía, porque entonces creíamos en casi todo y no nos dio mal resultado. Y hoy padecemos de un descreimiento absolutamente general. Nadie cree en nada ni en nadie. En aquella época, cuando se elaboraba la Constitución, bueno, yo creo que más que el menos creía en la justicia. Y hoy es verdad que como consecuencia de los casos de corrupción hay mucho enfado, mucha decepción, pero yo alerto del peligro de una sociedad absolutamente justiciera. Y en aquella época, las que éramos más jóvenes, que éramos bien jovencitas entonces, nos sentimos bien acogidas por los más veteranos. No había pugna entre nosotros, no había la efebocracia que hay ahora. Hoy o tienes 30 años y eres súper guay, o no entras en una empresa, o no compensas en una tertulia, Bueno, yo sé que las cosas cambian, que los tiempos avanzan, que vuestros tiempos no son los nuestros, que tenéis cosas fantásticas por delante, pero yo sí os haría un ruego, y es que cuando miréis para atrás, no lo despreciéis todo, porque creedme que aquello nos costó a todos los que estamos aquí muchísimo trabajo, muchísimo agobio, muchísima renuncia, incluso a encontrarnos enfermos y, por supuesto, a la vida familiar y a la vida social. Y lo que hoy nos parece natural, creedme que fue una obra de gigantes, no tanto por parte de la prensa como por parte de nuestra clase política. En relación a lo femenino, luego hablaremos. Yo lo que creo es que efectivamente hoy la mujer afortunadamente ha ganado terreno. Yo creo que poco a poco vamos ocupando el lugar que nos merecemos, pero también creo, y nunca he sido feminista, lo reconozco, pero he vivido como si lo fuera, porque he sido una mujer muy libre y lo sigo siendo. Yo creo que lo que nos distingue a los hombres de las mujeres es que las mujeres tenemos una relación especial con el poder. Los hombres son más ambiciosos, la mujer que sale ambiciosa no tiene límites, es verdad, pero a la hora de ascender, de asumir responsabilidades, creo que nuestra escala de valores, por lo menos la de mi generación, era bien distinta a la de los hombres. Siempre nos han podido más los afectos que el poder, siempre nos hemos sentido especialmente responsables pues, de nuestros hijos, y yo creo que en ese sentido explica quizás por qué, pudiendo haber tenido ciertas cotas de poder,
algunas hemos renunciado a ellas porque, equivocadamente o no, en mi caso no, me ha compensado, teníamos una escala de valores distinto, ya todo no se puede estar. Bueno, yo he vivido la transición con verdadera vehemencia, era un joven airado de estos de la coleta, y cuando llegó el Estado de Derecho y la sociedad democrática, pues me quedé fascinado. Dije, bueno, esto es ni en la época, ni en la Constitución de Cádiz cae un chollo de este tipo. Dicho esto, yo estoy aquí para reivindicar el papel de la radio y la televisión, oculta, opaca, frente al discurso único de la prensa escrita. Estos compañeros que me han precedido, brillantes profesionales, han olvidado, creo que muchos, todos, el papel de la radio y la televisión en la llegada de la democracia y la mujer en estos dos medios. Hombre, resulta paradójico que en la radio la voz más rotunda sea la voz de una persona llamada Encarna Sánchez, que era la antítesis de la libertad y de la ilustración, que era una señora de armas tomar, parecía más bien un teniente de carabineros que una locutora de radio. Pero bueno, las cosas son así. Yo creo que la transición la han escrito los periodistas que han servido el discurso a los políticos. Ese apareamiento entre políticos y periodistas, ese compadreo, ha hecho un daño irreparable, porque ha dado una imagen de que todo valía. Entonces, bueno, pues fueron inseparables compañeros de viaje, periodistas y políticos, e incluso de cama en algunas ocasiones. Entonces, claro, pues esto ha traído pues una contradicción muy grande. Ha creado lo que se llama el síndrome de Tom Wall. El síndrome de Tom Wall, que yo tengo a mi amigo Pepe, que quería ser Tom Wall, es más guapo que Tom Wall, pero se viste como Tom Wall, pues le ha dado un protagonismo al periodista que no correspondía. Cuando los políticos utilizaron muy hábilmente a los periodistas los mandaron luego a su casa. Solamente dos tiburones que no superarían un casting de Martín Scorsese, Pedro J. y Cebrián, se mantienen el tipo de un periodismo trufado de romanticismo, porque la lucha por la libertad hizo todo más bonito. Entonces, nos amábamos locamente, periodistas y políticos. Y bueno, estábamos más dotados, era el grupo profesional más competente en la lucha antifranquista y es la que sirve el discurso a los periodistas, a los políticos, perdón. Entonces, bueno, yo trabajo en la radio, por ejemplo, hay un programa ejemplar, excepcional, Escuela de todos ellos, protagonistas de Luis del Olmo, donde pues desde Pilar, casi todos estuvisteis con Luis, pues aquello era el territorio de libertades más grande que se ha conocido. Yo trabajaba en Radio Nacional y Eduardo Sotillo, Azcona y demás le dieron un chute de libertad a la radio como no se ha conocido. Los dos denostados hermanos Sansón, si se salvan, se salvarán por el papel en la radio y en la televisión. Es decir, no olviden ustedes que la radio la escuchaban 20 millones de españoles. Entonces hay dos culturas de la transición periodística. La cultura de la letra impresa, que es el gota, los ilustrados, la pequeña burguesía culta, que seguía no solamente a la prensa, sino también a las revistas Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, también hay que recordar, pero todo eso es minoritario. El programa de Luis del Olmo tenía 6 millones de oyentes, claro, y evidentemente Luis le daba a la maquinita para que socializar democráticamente a los españoles. Yo creo que el periodismo femenino en la transición ha servido para que la española haga su perestroika estética, es decir, sea más guapa. En las revistas estas, que nosotros somos cada día más feos, tenemos trajes del Corte Inglés de estos de todo a 100 y ustedes cada día más guapos, gracias a las revistas femeninas de la transición. No hay que castigarlas y decir, ¿qué revistas más horribles? No, esa es la verdad. Y bueno, pues había antes citado a Pepe, a Telva, que era la estética de la clase dominante, y Dunia, que era la estética emergente, de las chicas nuevas, con una cultura democrática, etcétera, etcétera. Yo creo que este discurso único de la letra impresa ha hecho mucho daño, porque ha secuestrado el papel del periodista en la transición. Le ha dado un exceso de protagonismo a la letra impresa. Un querido amigo fallecido, José Luis Gutiérrez, que odiaba al vaquero, el vaquero es Felipe González, pero bueno, es el lenguaje este de compadreo de periodistas y políticos. Pues estaba muy cabreado porque se había comprado una casa enfrente de la suya. Digo, pero bueno, vamos a ver, Felipe González no tiene derecho. Entonces se había erigido en paradigma de la ética. Lo que tenía que hacer Felipe González y tenían que hacer los otros políticos. Entonces, pues bueno, pues yo me acuerdo que me lo encontré un día en Marbella y me dio un capón porque tenía una novia que era socialista. Digo, pero bueno, vamos a ver, yo puedo tener
una novia que sea socialista o lo que me dé la gana. No, cuento estas cosas del querido Guti, recordadísimo y querido, porque evidentemente se ha perdido la perspectiva. Se ha perdido la perspectiva del discurso único, del periodista, el protagonismo de la letra impresa, los periódicos y la revista, etc. Yo creo que hay una concepción muy masculina del periodismo y se ha aliviado poco esa concepción masculina. Sigue siendo dominante. Y bueno, pues ese hecho es objetivo. Hubo mujeres importantes en la letra impresa que no tuvieron ese protagonismo en la radio, por ejemplo. Ahora mismo la radio y la televisión es un territorio ocupado por mujeres por todos los lados. La primera señora que empieza a trabajar en televisión, de manera rara, como un ser extraño, es Pilar Miró. Pilar Miró, que le llamaban el patito feo, entra a la radio porque la coloca un tal Pepe de las Casas, y porque le hace un favor. Pero evidentemente Elena Martí, que es la primera periodista de informativos, la Informe Semanal, Rosa María Mateo, Rosa María Calaz, la larga marcha de Mao Zedong, de la mujer en los medios, en la radio y en la televisión, ha costado mucho más, pero son más fuertes, son más sólidas y han aportado pues, un discurso mucho más plural, mucho más democrático, mucho más, pero menos romántico. La transición está viciada en su primera etapa por la libertad. La libertad nos hace todos más entregados a la causa y evidentemente no implica que la mujer en la letra impresa domine el territorio. Yo creo que todavía el discurso heavy, el discurso político, está en manos de los hombres, que son los columnistas dominantes, y la mujer, bueno, pues tiene un papel subsidiario, no por culpa de ella, sino por culpa de los hechos objetivos. Vittoria Prego es una referencia en la televisión que hay que citar. En el 74 hace la serie esta junto con su marido, Elías Andrés, hace la serie de la transición y la convierte en una estrella. Sol Alameda en Informe Semanal, Carmen Sarmiento, que lo ha citado antes, Mercedes Milá. En la etapa de Pilar Miró, bueno, pues hay una señora, aquí en la muerte todos damos jabón, María Antonia Iglesias, fallecida recientemente, que no era el paradigma de la libertad, es decir, no era el paradigma del equilibrio, para nosotros todos salen muy buenos, y al final, bueno, pues era una señora que era bastante sectaria y que aplicaba pues rígidamente lo que era su mandato allí. Yo la he visto controlar los informes semanales, que iba a verlos y los analizaba con la minuciosidad de un antropólogo caldeo. No perdía perspectiva y dice, eso bórralo, eso no borra. Y bueno, pues creo que hay un grupo de mujeres que sí marcan el salto cualitativo de la televisión, como Carmen Sarmiento, que lo has citado antes, Mercedes Milá, Rosa María Calaz, Marisa Ciriza, Marisa Flores, Jubi Bustamante. La radio, le recordaba aquí a la brillante catedrática de la Carlos III, que Josefina Carabias empezó en la radio, hizo el primer informativo de Unión Radio, que era La Palabra, y comentaba ella en una entrevista en Época que ella no quería trabajar en la radio porque había que madrugar mucho. Entonces, bueno, pues que lo dejaba. Yo creo que gusta tanto la radio en España, que gusta lo mismo la radio objetiva, rigurosa, que la radio amarilla y descalificadora. Ahí está el ejemplo de personajes como Encarna o como Antonio Herrero, que hacen una radio muy vehemente y apasionada. Entonces, bueno, pues esa radio gusta lo mismo que la radio de Luis del Olmo, que la de Iñaki Gabilondo y la de otros gente más. No olviden ustedes que hasta el año 77 no acaba el monopolio informativo. El monopolio informativo era que todas las emisoras conectaban con Radio Nacional de España para emitir el diario hablado. Hasta el año 77 no se dan las condiciones objetivas para hablar de un territorio informativo, de la pluralidad y de la libertad de expresión. Hasta esa fecha no. Y comprensiblemente Radio Nacional cedió la hora a la SER. La SER se inventó... la SER es una emisora sorprendentemente longeva, es la fundadora de la radio, es Unión Radio, del año 25 o 24, EAJ1 Radio Barcelona. Entonces la SER se adueña de esa hora y se convierte en hegemónica. Y luego después por la noche remata con un excelente programa que es otro territorio de libertades para
democracia, que es Hora 25, donde hay pocas mujeres. No me consta que hubiera muchas, ¿verdad, Pilar? ¿Te suena? ¿Hay alguna? No. Bueno, yo creo que en la radio hay dos personas que han citado antes los compañeros de cultura emergente radiofónica brillantes. Una es Julia Otero, que empieza en Radio Sabadell en el 77, y otra es mi querida excompañera Concha García Campoy, que empieza en Ibiza y que luego llega a Madrid. Esos son los embriones de dos mujeres de cultura democrática, de esas que habéis citado vosotros, que vienen con otro talante, como diría Zapatero. Cito a Zapatero por curiosidad, pero vamos, no por nada especial, ¿no? El talante, de verdad, exactamente. Así que, queridas, yo en esto soy más crítico con mis compañeros. Como sociólogo he admirado y los admiro y sigo trabajando en la radio. Yo creo que la radio es el parque de emociones de los españoles. Y no olviden ustedes que las encuestas del CIS hablan, que la gran paradoja, en este momento las instituciones más prestigiosas son la Guardia Civil, la Policía Nacional y la radio. Bueno, esto viene a cuento porque la radio no se ha dejado secuestrar por los cuatreros mediáticos. En la radio no han entrado los cuatreros. La radio es un medio que hay que trabajarlo serio, sólido. Yo tengo la suerte de trabajar en uno de los mejores programas de radio, que es el de Carlos Herrera, donde en las primeras horas picamos carne, dejamos casi muy poco, pero luego a partir de la tercera hora o cuarta divertimos también a la gente, porque la radio es información y también diversión. Y bueno, quería simplemente escenificar cómo la mujer en la radio y televisión ha hecho una larga marcha y la ha colocado en el sitio que tiene que estar. Nada más, buenas tardes. Como me ha tocado ser la última, voy a ser muy brevecita y me toca después de Lorenzo, que es un provocador nato y por tanto he dicho tal cantidad de cosas con las que no estoy de acuerdo que no sé por dónde podría empezar. Para eso las he dicho, claro. No, porque ya te conozco, ya sé cómo eres. No es verdad, en la época... Yo voy a hablar de la transición, y para mí la transición empezará allá por el año 73, y era una época con Franco vivo, Franco gobernando. Entonces no había tertulias de televisión, no había tertulias. Y en la prensa del franquismo, columnas, lo que se dice columnas de opinión, había pocas. El maestro Alcántara podrá dar fe que no había mucha columna de opinión. Había muy poca columna de opinión. Y mujeres columnistas, pocas. Y mujeres que escribieran, periodistas con firma, eran más bien corresponsales de política internacional. Con lo cual, pues se producía un fenómeno en donde las mujeres de nuestra generación, que empezábamos entonces, no éramos ni tertulianas ni columnistas, éramos solamente periodistas. Aquí estamos tres, bueno, Charo es un poquito más joven, pero entonces nosotros no aparecíamos en programas estrella, éramos periodistas de agencia que teníamos que correr por los pasillos porque nuestro mérito era dar la noticia antes que los demás. Eso enseñaba mucho. Y yo quería deciros que el periodismo de la transición no se entendería sin el papel de una revista que se llamaba Cambio 16. Yo llegué a Cambio 16 con apenas 30 años, por ahí sí, y Pepe Oneto era redactor jefe, ¿verdad, Pepe? Subdirector. Pero era mi jefe, Y no se entendería el periodismo de la transición sin el papel de Pepe Oneto. Él no lo suele decir nunca, no presume, pero es verdad. Aquella revista llegó a tirar 500.000 ejemplares y era un orgullo. Pepe, apaga que te estoy echando flores. Pepe, que me están piropeando. Bueno, orden. No sabe cómo se apaga. No, lo que... Me boicoteas, Pepe. Bueno, cuando estando en Cambio 16, pues se muere Franco. Vamos a intentar apagarlo.
Vale. Estando en Cambio 16 se muere Franco, pero antes de morirse Franco, pues yo tenía mis tendencias políticas, como era lo normal en el mundo joven universitario, y yo pues era militante del Partido Socialista. Y estuve en el Congreso de Suresnes, el último congreso del Partido Socialista en el exilio. Al cabo de 2 años así, Pepe Oneto me llama un día y me dice: pero bueno, tú, Consuelo, ¿qué haces siendo del PSOE? ¿Pero qué haces siendo periodista y del PSOE? Mira, de esa manera o eres una mala militante o eres una mala periodista. Y ciertamente que tenía razón Pepe, pero no para entonces. ¿Por qué? Porque cuando hay una dictadura, el periodismo puede ser militante. Debe de ser militante en la defensa de la libertad. Después, cuando llega la democracia, el periodismo no debe de ser militante. Eso es mi criterio que os transmito. Y efectivamente, pues cuando llega la democracia, y yo no soy partidaria de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero fue la irrupción de nuestra generación de mujeres periodistas. Y han tenido razón Pilar y Charo en decir que no era una cuestión de cuotas de presencia. No, yo creo que fue casualidad. De verdad, yo pienso que fue casualidad. Fue que habíamos llegado al periodismo por diferentes razones. Yo llegué por razones económicas porque yo había estudiado Derecho y la abogacía era mi vocación inicial, pero es que no se ganaba un duro. Es que en los despachos de abogados no te pagaban nada. Y el periodismo entonces era una profesión más abierta que ninguna otra profesión a la presencia de las mujeres. No sé por qué, yo todavía no lo sé por qué, pero es que era así. No había tanto prejuicio para negar el paso a las mujeres, a las profesionales. Y entonces llegamos allí y, perdona, Lorenzo, entonces es verdad que no había tanta presencia de mujeres en la radio y en la televisión. No coges la palabra, que entonces no. Entonces, pero después. Entonces, cuando llegamos, yo ahora en este momento estoy hablando del periodismo político, probablemente en el periodismo de moda o del corazón o de prensa del corazón sería distinto, pero bueno, yo hablo del periodismo político que fue mi experiencia. Y mira, Lorenzo, eres muy injusto al descalificar como un contubernio en donde había relaciones de cama o tal. En mi caso, claro que hubo una relación de cama. Yo estoy casada con un periodista que después fue político. Y me ofende lo que has dicho. No, cállate. Estoy hablando yo. No, y lo que digo es que lo que vale es la actitud profesional de una mujer. Yo estoy casada con un señor que se llama Federico Isar. Tengo 5 hijos con él y 12 nietos. Y llevo 40 y tantos años de periodismo en mis espaldas y jamás en la vida he estado condicionada por compartir el lecho con mi marido, afortunadamente, durante mucho tiempo. O sea, por favor, no confundas. Porque lo que vale es la actitud subjetiva de defensa de la independencia. Y es mucho peor venderse por dinero que venderse por un polvo. ¿Entiendes, Lorenzo? A ver. Claro. No, todavía no. Todavía no, que te vas a esperar un poquito más. Porque entonces he dicho que la relación del periodismo y la política puede estar justificada por la defensa de la libertad, que conquistada la libertad y la democracia probablemente no se puede ser las dos cosas, pero en la independencia es algo que se lleva muy dentro. Y entonces, aquellas relaciones personales que podíamos tener no te condicionaban porque éramos mujeres periodistas con un afán de defender nuestra independencia y nuestra libertad, que nos llevaban a estar muy vivas y muy conscientes de lo que era nuestra responsabilidad. Nosotros, yo personalmente, he conocido y he convivido con relaciones de amistad, incluso, Lorenzo, y es verdad, con Felipe González,
que en mi casa Felipe González hacía las reuniones cuando todavía era clandestinidad. He vivido y convivido y con relaciones de amistad con Adolfo Suárez. Y nunca me he sentido coartada por ello. Y sin embargo, pasado el tiempo, y es ahora, es cuando yo me he sentido a lo mejor coartada, porque ahora que tenemos libertad y que tenemos más democracia, el periodismo está en manos de unas empresas periodísticas que no nos saben defender. Y cuando quieres estar en una tertulia, a lo mejor tienes que estar protegida por un partido político o por un grupo empresarial. Y ahí es donde te la juegas. Ahí es donde te la juegas. Y esa es la desgracia de lo que a vosotros os espera ahora cuando salgáis de aquí, que es un periodismo mal pagado, por lo cual es muy fácil caer en la tentación de la trinchera y es muy difícil ser independiente. Pero yo os digo, la independencia merece la pena, hasta de los maridos. ¿Te puedo contestar? Sí, espera. La búsqueda de la libertad nos hizo a todos más pastueños, más líricos, más amorosos en la primera etapa de la transición. Luego después la cosa se ha estropeado y entonces, bueno, he utilizado una metáfora casi pastoril cuando digo que había hasta alguna vez relaciones de cama, pero no he cuestionado a nadie ni he puesto ningún nombre ese tipo de actitud, ese tipo de comportamiento. Entonces no acabo de entender. Yo te conozco a ti y a tu marido y sois un matrimonio ejemplar. Menos mal que os conocisteis en el mundo este del periodismo. Es decir, entonces, no sé, me sorprende muchísimo en mi ingenuidad pensar que la metáfora es perversa y estáis cabreadas. Vale. Te aseguro que el momento de escribir es que ni se te pasaba por la cabeza esa relación. Hombre, es poner muy en cuestión la profesionalidad y la capacidad de saber separar cuál es tu vida personal con tu vida profesional. De la forma que te has expresado, Lorenzo, parece mentira que seas sociólogo, conoces poco a las mujeres periodistas. Mira que estás casado con una de ellas. El problema es el que dice Consuelo, las empresas. Vale. Los que hemos tenido la suerte de trabajar en pequeñas empresas, casi familiares, y luego hemos visto los patrocinios, las grandes accionistas. Eso es lo que ha marcado la diferencia. Vale, correcto. Y bueno, y una vez que acabe esta discusión, quiero solamente hacer un apunte. Nos hemos olvidado de mencionar a la periodista mujer más conocida de las décadas de aquella época, la más, Margarita Landi. Sí, Margarita Landi. El sargento Pepito. Sí. La periodista más conocida de España y de parte del extranjero en aquella época, que era la que hacía los sucesos en el caso. Esa sí que era, claro, la hemos olvidado, y era un personaje absolutamente irrepetible, y que se rían, ni Encarna Sánchez ni ninguno de nosotros, que mira que somos importantes. Como el sargento Pepito, como Margarita, no había nadie. Correcto. Más que decir que si había morillos, camas, no sé qué, no, es que has hecho un dibujo como que era un puro contubernio. La relación entre periodistas y políticos, francamente, yo te digo, en serio, estoy segura que hemos cometido muchísimos errores, pero yo creo que pocas veces éramos más libres entonces que ahora, Lorenzo. Prensa escrita. Y te he dicho antes de entrar aquí que mi medio favorito es la radio porque tiene una frescura, una inmediatez, que me parece excepcional. Y la radio hizo un servicio realmente extraordinario, igual que la televisión. O sea que yo, al contrario, y trabajo en ambos medios, no voy a despreciar eso, pero como recordaba Consuelo, en aquella época teníamos nuestras crónicas que conseguíamos a base de horas en el Congreso. Ahora, yo creo que esa imagen es que no es justa. ¿Es verdad que había una estrecha relación con los políticos? Pues sí, es que nos pasábamos 12 horas con ellos. Que se dice pronto, 12 horas, 5 días a la semana. Creo que te ha faltado matizar. Sí, es un creo pelín que de matiz. lo que ha querido decir él, creo, es que ha habido efectivamente una historia de compadreo durante parte de la transición entre políticos y periodistas. Es un poco la parodia de una frase de un antiguo director del New York Times que siempre decía que la relación entre el poder y la política, o entre los periodistas y la política, es siempre una historia de relación amorosa que nunca debe terminar en la cama. Es decir, que debe haber una tensión
de coqueteo, de aventura, pero que no termina en la cama. Y creo que habéis entendido una frase que creo que Lorenzo no ha querido decir. Hombre, es verdad que en la historia de la transición ha habido muchas historias amorosas de políticos y periodistas, bueno, porque probablemente se abrió una etapa nueva en la vida española donde, bueno, pues donde la mujer además se liberó, tuvo que buscar su propia liberación y además su propia transición personal y política, y por parte del hombre también. Y creo, bueno, que hubo una serie de aventuras, bueno, que fueron aventuras tangenciales dentro de la historia, que no condicionó absolutamente nada el proceso. Aventura que, por otra parte, todo el mundo conoce, no forma parte de ningún secreto. Pero creo que Lorenzo ha sido incapaz de matizar y creo que habéis sido demasiado susceptibles. No. Dos cosas más que ha dicho Lorenzo que también creo que tienen cierta enjundia. La primera, que la mujer, la periodista de radio, tenía una visión más plural de la realidad que la de la prensa escrita. No, no he dicho eso. ¿No? Y la otra creo que ha dicho que hay todavía una concepción masculina del periodismo. Sí, es decir, al principio cuando la mujer penetra en la radio y televisión hay una concepción masculina. Era imposible encontrar una mujer en radio y televisión en la primera etapa, esa es la verdad. Entonces se ha ido rompiendo paulatinamente el territorio hostil. Y ha ido penetrando y entonces, bueno, pues ahora mismo en las redacciones de la radio lo difícil es encontrar un tío. Es decir, hay mujeres por todos lados, cosa que está muy bien. Claro, en la judicatura también. Cosa que no os quejáis de eso, nunca os quejáis de ese tema. No, que la judicatura también. Vosotros cuestionáis cuando la precariedad es vuestra dimensión cuantitativa en los sitios y cuando domináis vosotras os parece muy bien. Ay, por Dios, ¿qué dices? Cuando domináis el territorio vosotras, en la radio y en la televisión, hay más mujeres... Cuidado, Lorenzo, cuidado. Ay, ¿qué dices? Vamos a ver. Chica. ¿No os enteráis bien de lo que digo? Está claro. No, yo no entiendo bien. Vamos a ver, Charo, que no es ninguna crítica, es un dato cuantitativo y objetivo. Que ahora mismo en las redacciones de radio y televisión hay más mujeres que hombres y no pasa nada. Claro, no hay ninguna cuestión, no hay ninguna crítica. Correcto, ¿no? Ah, bien. ¿Cómo el territorio? El territorio es una metáfora, es decir, el territorio ocupado... Cuidado con la metáfora, Lorenzo. Vamos a ver, tú no te apuntes, que eres... que te estás apuntando, oportunista, está provocando, ¿no? Pero bueno. No, estoy advirtiéndote. Vamos a ver, qué bien. Dentro del ambiente hay que tener un cuidado. Sí. Yo he podido decir cosas que no he querido decir, lo tenía apuntada. Vamos a ver, el síndrome de Tom Wall. No sigas. Eso iba por usted. El síndrome de Tom Wall. El periodista este americano, que muchos de vosotros queréis pareceros a Tom Wall, ¿no? Y es legítimo, es decir... ¿qué queréis que...? No, yo me he querido parecer a Federico Jiménez Los Santos. Bueno, sigue. Yo ya no provoco más, ahora provócate un poquito, Pepe. Haz gasto de provocación. Venga. ¿Qué decías? Que hagas gasto, que provoques algo, que parece una... Efectivamente ha habido una concomitancia entre el periodismo femenino y el poder que ha pervertido parte de la transición. Sí, hombre, estoy ahora hablando totalmente. Tú sigue con tu poniendo mensajes, anda, que como los conocemos desde que han nacido, pues es evidente que están diciendo lo que conviene decir en este momento para provocar y para provocarnos, sobre todo, ¿no? Pero yo me reafirmo en lo que he dicho al principio. Yo no veo diferencias sustanciales entre la forma de ejercer el periodismo entre un hombre y una mujer. Desde luego, llevo 40 años en esto y nunca he visto una descalificación a alguien por ser hombre o por ser mujer, ni he visto ningún tipo de diferencia, aunque también soy una privilegiada porque he trabajado con gente muy excepcional y que sí conozco compañeras que se han sentido mal, que ha habido intentos de abuso por parte de sus jefes, de ningunearlas porque tienen en mal concepto a lo que es el papel de la mujer en la sociedad. Todavía hay gente que está en esa actitud absolutamente decimonónica,
Pero vamos, dentro de nuestra profesión esa es la excepción. Yo creo que somos, los periodistas somos privilegiados en ese sentido, ¿no? Ni tampoco hemos visto que haya desigualdad de salarios, por ejemplo, sería inconcebible. Y somos muy privilegiadas porque verdaderamente se nos han abierto campos que antes estaban cerrados a las mujeres, pero no por ser mujeres, sino porque toda la sociedad española a la mujer no estaba incorporada al mundo laboral y con nosotros, afortunadamente, eso no nos ha ocurrido. Somos unos privilegiados los que hemos vivido la transición y lo somos porque hemos vivido una historia, un momento irrepetible, esperemos que irrepetible, de la historia de España. Y luego, porque cuando nosotras ejercíamos ese periodismo de transición, el periodismo era una profesión que, además de ser bien abierta, como decía Consuelo, de estar bien pagada, yo también estudié Derecho y dije que no, que yo me sentía incapaz de ejercer como me gustaba. Me hubiera gustado ser penalista, pero sabía que no tenía temple para ello. Y además estaba bien considerada y bien pagada. En ese sentido yo creo que se ha perdido, dicen que el drama del origen de la crisis que tenemos ha sido la burbuja inmobiliaria. Yo no voy a discutir a los economistas, naturalmente, y además es verdad, pero además de la burbuja inmobiliaria ha habido la burbuja de los medios de comunicación. No hay un sector en España donde haya crecido más el paro que en el periodismo. Es difícil encontrar gente que esté peor pagada que en el periodismo. Digo, gente joven, gente que... Y todos los que estamos aquí, bueno, pues estamos ganando probablemente pues el 50% de lo que ganábamos hace 5 o 6 años. Quiero decir que hemos tenido suerte en todo, por el momento que hemos vivido, porque hemos tenido empresas sólidas, porque era una profesión bien, tanto en radio, en televisión, en prensa reconocida, y encima te permitía vivir y hacer un proyecto de futuro. Muchas de esas cosas han desaparecido y hoy, bueno, estamos en manos de grandes editores, en fin, que ha cambiado mucho y yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir un momento absolutamente privilegiado, aunque se hayan producido diversos síndromes, como dice aquí mi amigo. Rebajo mi crítica, pero poquito, hay una historia que nos hemos contado y que de la mesa que estamos aquí 3 fuimos partícipes. Y ahí muchas veces yo pienso, Pilar y Charo, que a veces me queda un poco de mala conciencia. Pues fue, claro, porque efectivamente yo el hecho de, por ser mujer, algo, no, yo no lo practico. O sea, soy mujer, pero soy ser humano. Y probablemente, pues porque pocas veces me he sentido maltratada por el hecho de ser mujer. Pero es verdad que en una ocasión nos aprovechamos del hecho de ser mujeres. Y fue en compañía de otra mujer periodista de la que no hemos hablado, que se llama Pilar Urbano. No, pero espera también un poquito. Hacíamos la campaña primera autonómica en Cataluña. Qué diferente era aquello. Y acompañábamos, yo estaba asignada por la agencia EFE en el seguimiento del presidente Adolfo Suárez. Y cruzando allí por el delta del Ebro en una barcaza, pues iba Pilar Urbano. Y en aquellos seguimientos de periodistas, a Pilar Urbano, como era del Opus, y a mí nos ponían juntas porque yo, como estaba casada, felizmente, como dice Lorenzo, con Federico, se suponía que yo era recogida y recoleta, y entonces nos hacían compartir habitación, lo cual era un tormento porque Pilar Urbano a las 7 de la mañana levantaba la persiana para ir a misa y a mí que yo me fastidiaba cantidad. Pero bueno, allí íbamos y era un seguimiento de campaña como periodista muy apasionante y era muy divertido aquello. Y entonces resulta que Pepe Oneto, que también es partícipe de esta historia, había formado parte, no estabas, había formado parte de un grupo de periodistas masculinos llamado Blanco White. Y esto era antes de la transición, o sea, finales del franquismo. En ese grupo que yo recuerde que se reunían todos los jueves en un restaurante de Madrid, estaban Cebrián,
estaba Miguel Ángel Aguilar, estaba Pepe, estaba Federico Isari, no sé quién más. Pepe, tú recordarás. Novais, Lorenzo Contreras, José Antonio Novais, Ramón Pi y Ramón Pi y alguno más. ¿Y Pedro Calvo? Pedro Calvo. Y Pedro Calvo. Y cada vez que Federico venía de aquellas comidas, pues decía, no sabes lo que nos han contado. Bueno, de hecho, una vez estuvisteis con Adolfo Suárez antes de ser presidente y llegó Federico a casa y dijo, hemos comido con Adolfo Suárez. Digo, menudo facha. Y me dijeron, no, te equivocas, no sabes lo que ha sido la comida interesante, pim, 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 pim. A mí aquello me quedó en la cabeza. Y entonces, pues cruzando el delta del Ebro, le dije a Pilar Urbano, oye, Pilar, ¿y por qué no hacemos un grupo solo de mujeres periodistas? Mujer, pero solo de mujeres periodistas, ¿no es un poco machista? Tal? Digo, ya, pero mira, como los de Blanco White hicieron esto y eran solo hombres, pues nosotros podemos hacer de mujeres periodistas. Y de hecho, llegamos a Madrid, éramos muy amigas, además de compañeras, y juntamos un grupo, y entonces era Pilar Urbano, Pilar Cernuda, Charo Zazolejo, Raquel Heredia, Julia Navarro y servidora. Y no os podéis imaginar el éxito que tuvimos, se llamaban los desayunos del Rich. Eso en la transición fue importante, fue un periodismo importante. Y al contrario que el Blanco White, publicábamos todo. Vamos, off the record, poca cosa hubo, muy poco. Pero es cierto que los invitados que llegaban allí, era el desayuno a las 9:30, tal, pues con en un reservado que teníamos, empezábamos a preguntar, una preguntaba, otra se pasaba la palabra, una se guiñaba, hicimos unas entrevistas tan buenas, realmente fue espléndido ese periodismo, fue muy, muy bueno. Hacer lista, hacer memoria. Se nos agotaron los personajes. ¿Pero qué se van a agotar? ¿Pero qué se van a agotar? Pasó toda España. Yo soy un apasionado del periodismo y de los políticos de la transición, total, te lo he dicho. Me convertí de la joven Guardia Roja en un amante del Estado de Derecho y la sociedad democrática, ¿eh? Y estaba feliz como un conejo, ¿no? Entonces yo aquello lo viví con entusiasmo, como esos misioneros que salen de vez en cuando. Para mí, los políticos de aquella camada y vosotros erais excepcionales. Entonces el romanticismo me hizo adornaros de virtudes que luego no corresponde. Luego ha habido un papel... Ya los estropeó, Lorenzo. Al decirlo de luego no ha habido un papel importantísimo en aquella primera jornada vuestra, y luego después, cuando se ha demonizado la acción política, que lo que ha ocurrido es una tragedia. No habéis sido vosotros solos, hemos sido casi todos. Hemos alabado los mercados, los hemos colocado en el paraíso, y la acción política la hemos degradado, de tal manera que efectivamente todo suena mal. Entonces, bueno, hoy yo creo que la política no está revestida de la dignidad de aquella y nosotros tampoco. Hemos perdido toda nuestra ética muchas veces, y ahora recuperar la normalidad democrática y nuestra moralidad nos va a costar trabajo, simplemente eso. Entonces, me siento un admirador de aquella cultura política y de aquella cultura periodística, y no era tanto. Es decir, Pero, Lorenzo, porque aquella cultura periodística, sí, que estoy de acuerdo contigo, es que era compartida con unos políticos que tenían una cultura política. Sí, sí. Y el problema es que los políticos de ahora es que no tienen nada que ver, ni en cuanto a preparación, ni en cuanto a ilusión, ni a proyecto, ni a patriotismo, que es una palabra completamente devaluada, pero que habría que utilizar un poco más, con aquella gente de la transición. Es claro, empezamos a ver qué personas estaban en aquel momento en el Congreso de los Diputados y vemos quiénes eran los portavoces, y es que te dan ganas de llorar como la Virgen del violín. Claro. Bueno. Daros las gracias de nuevo por venir y estar en esta mesa, que yo creo que ha sido divertida. Gracias.